¿qué vamos a hacer hoy? Simplemente vamos a entrar aquí, vamos a ver qué tal... Bueno, qué es lo que pasa, porque no sé si pasará al final lo que se supone que tiene que pasar, que es que lo nombren, o que pase algo extraordinario, porque si depende de nosotros cuatro, yo creo que nos van a reventar el culo, pero bueno, no sé, vamos a ver. Yo creo que vamos a morir o algo, porque no... No tiene pinta de que podamos hacer absolutamente nada contra tantísima gente que tiene que haber aquí dentro, pero no sé, vamos a ver. Vale, vamos a entrar. Vale. Vale, ya se inició la conversación. Stand down, villain. In the name of the Steel Watch, aggressive action will not be tolerated in the presence of the patriarchs of this proud city. Acciones agresivas, sí que dice. Correct your tone, citizen. Dearest patriarchs, but a moment. I must greet a most honored guest. My friend, forgive the cold welcome. My steel watchers are eager watchdogs, for the good of the people, I'm sure you understand. Lord Enver Gortash at your service. I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that nether stone that you carry. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorms, it's become vexingly willful. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, Yo tengo un plan, ya. together we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. The likes of you stand to benefit from the likes of me. Ya. No me importa un There's huevo. an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all three Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Puto hijo de... Es un cabrón este tío. Cómo intenta todo el rato moldear la historia como a él le parece para que hagamos lo que él quiere. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the three are united once again. Together we rule Faerun as kings.
No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. What do you say? Buah, Shall esto we be para hacerse una allies? run en plan malvado tiene que ser I la puta detect no polla, deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. An ally could be useful, at least for now. And when he's no longer useful, well, we can dispose of him then. Tío, no hace falta ser tirar para espicacia para saber que de este tío no te puedes fiar. Es que no quiero hacer esto porque es que entonces nos liaremos a hostias aquí, pero lo voy a hacer. What a shame to refuse the power of a god. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. A doppelganger in our camp? A little redundant of me to say, but that could be anyone. Let this be a warning. Orin is the spark in a powder keg. We make an alliance, or the city is made ash. La puta I niña, will tío. give you time to reconsider. Tread carefully. Remember, you must do what it takes to survive, even if it means striking a deal with the enemy. La puta niña. La puta niña es... es la infiltrada. Oh, but I most certainly am not. Now, come. Be witness as I make history as the first Archduke of Baldurs Gate. Then allow me to peek it for you. Your brain twists and stretches under the Watcher's gaze. The pain almost brings you to your knees before fading. You will follow me, and you will show due respect. Por aquí. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldurs Gate from enemies within and without? I swear. Sí, señor. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Qué hijo de Gathered puta. guests, grant ye consent? Prepararte para protestar. Me la pela, Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldurs Gate. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Chúpamela. Madre mía, cuidado que va a petar el juego. Madre mía, todo está lleno de duques y de peña. Archduke, my lord, you prepare an army. Steel watch,
Voy a hablar con Peñita de aquí. Archduque Gortash, man of the people, the right people. Qué hijo de puta. An Archduke! Finally someone who can stand up to those wretched absolutists. Ya, sí, claro. What glory our city, and what glory its future. Ravengard has not once failed this city. If he trusts Gortash, then so do I. Claro, a ver, en todos confían en Ravengard. The Steel Watch has made an impenetrable fortress out of the Sword Coast crown jewel. I can't think of a better endorsement for Gortash than that. And if the Steel Watch can't protect us... Truest of souls, bathed in her light. There is a fleeting connection. Your parasite communes with his, then falls quiet. Have you come to behold the new dawn? Madre mía, vaya loco, tío. What is a hero, if not an actor for the greater good? Faerun suffers in darkness. Tyr has abandoned us. Helm's Eye has strayed. But Baldurs Gate will soon burn bright, a beacon to light the heavens. Gortash and I will ignite the final spark, and that, true soul, is the greatest of goods. Be in awe, truest soul. The new dawn will rise. For a brief moment, uncertainty clouds his mind, then dissipates. The astral prism vibrates in concord. What nonsense is this? The prism quivers once more. Ravengard falters. Help me. Your tadpole seizes. The prism stills. Ravengard's empty eyes meet yours. As I said, Baldurs Gate will ascend. Tyrill's first and only grand city. No sé, vamos a hacer algo, ¿no? A ver si... La única forma de que falle es que saque una pifia, literalmente. First comes a vision of terror. The city of Baldurs Gate taken by lithids. But beyond the terror, there is hope. You see a beaming Ravengard presiding over the sunlit city, applauded by the people. A people at peace. The true Ravengard is still clinging on somewhere in that mine. It might not be too late for him. Have we finished then? La armadura de Barbie, parece. Voy a decirle esto, pero yo creo que nos van a liar. Help me. Ah, the Black Widow caught you in her web. Floric chose shadow over light. Her betrayal burned deeper than the fires of Avernus. She's been punished for her lies. Don't let her get to you. The Duke wants to keep Floric's location a secret. Little does he know that you've already found and freed her. Vale, o sea que esto será como en el acto anterior. Que los puedes salvar... Bueno, puedes salvarle, pero no ahora mismo. Tendrás que esperar a más adelante o yo que sé qué. I may speak only to my lord. Vale. Ah. Patricia. Joder, Patricia, ¿por qué no puedo hablar con Patricia, tío? No quieren que hable con Patricia. Finally, a leader worthy of this city. Madre mía, vaya paletos. Thank the living gods, Gortash is here to protect us.
Ah, vale. Leí, claro, no me di cuenta de... No caí en los patricios, ¿sabes? Como clase social. Leí Patricia y dije, pues se llamará Patricia la mujer, ¿sabes? Así soy yo. ¿Te imaginas? Que fuera tan gilipollas como para ir diciendo, buah, se llaman todos igual. Sería la polla. An historic day, the city's first Archduke. Archduque. Quite something. Tremendo, ¿eh? I dare say Baldrang himself would approve. Por cierto, ¿qué nivel soy? Ah, 10 y medio por ahí. Times of strife produce the finest leaders. Archduke Gortash will be no exception. Si tú lo dices, compañero. Bueno, más bien si tú lo dices... No, si tú te lo crees, ¿sabes? Finally, a leader with some charisma. Ravengard was quite the dullard. Madre mía. ¿Habrá alguien normal? Gortash. Now there's a man who knows. Parece que no. No, no les consta eso de ser normales a esta gente. A commoner made Archduke of Baldurs Gate. What are they thinking? Giving a fellow like that such power? I give him a year at most. Aquí están los que están en contra de lo que. A good leader knows when to step aside. Ravengard. Ah, no, vale. Hostia, otro Patricio. I am at my lady's service, and hers alone. Muy bien. The city is only as strong as its walls. Gortash understands. The Absolute's blight will be a hard one to cure. Gortash. Under Gortash was safe. More to the point, my fortune. Vale. Todos son igual de gilipollas, sí, ¿verdad? Mira, estas escaleras son para... Freed from the hells, Archduke Gortash secures our borders. Baldurs Gate's future is bright indeed. Estas escaleras están aquí para eso, para que te líes a hostias y... Oye. No está mal. Parece bien. Away, if you please. Vale, bueno, no hay ni Dios. Uf, aquí como se laguea, ¿eh? Mucha gente, yo creo que para mi ordenador ya... Que le cuesta al pobre, que ya va viejo. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que tengo. Y no hay más. What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. And to think, the drama's just started. You see, Gortash has had Will's father relocated. ¿A dónde se lo ha llevado? ¿Qué dice? Pero si estaba allí el padre de Will. Rude. This is Gortash's game. I'm just an impartial observer. Ravengard's good as dead. And to think there's no way to save him. Or is there? O sea, ha dicho remove. Porque si ha dicho remove, es como... Creo que tiene significado de como que como que lo ha hecho a un lado, ¿no? O algo así, rollo que lo... No que lo ha movido literalmente. Es que no entendía lo de movido. Creo, pero no lo sé.
I know enough. Let's talk to Will in your camp. Work something out. The Duke's life depends on it. Hombre. No me gustaría que las tramas se fueran a la mierda, pero no voy a poder hacerlas todas. Con la personalidad que tiene mi personaje y tal. Por lo visto... claro, yo no estoy utilizando los poderes ilícitos. Yo voy simplemente jugando al juego porque o sea, tenía la intención de jugar no al juego, sino jugar como una partida de rol, ¿sabes? Con los personajes, con las habilidades que tienen. Pero claro, por lo que he visto en internet, en peña que juega al juego, lógicamente, las habilidades esas de ilícito están rotísimas. O sea, no tienen ningún tipo de sentido, ¿eh? Yo he flipado. He dicho, ¿qué dices, hermano? Pero ¿cómo puedes hacer esas movidas con esa mierda, ¿sabes? No sé. Parece exagerado. Pero bueno. Misiones, ocultar. Vale, esto es que como reclutamos a Florrick nos sale que... Claro, baja ciudad. A ver, si hay algún hijo de puta, lo matamos y a tomar por culo, ¿sabes? En baja ciudad están todos, ¿no? Sí. Realmente la única putada que tenemos es la guardia del acero. Con un guardia del acero puedes lidiar, con dos también. Pero si son 5 guardias de acero y 10 soldados, es que literalmente es imposible, ¿sabes? Entonces, a ver qué podemos hacer. Vale, lo de emisora. Lo de baja ciudad, ahí hay chichilla en todos los sitios, tío. El elfo tal... la de Astarion, mira que lo de los vampiros y tal me molan, pero es que lo de Astarion me la pela tantísimo. Es como... me importa una mierda. También baja ciudad en Puerta de Baldur. Tenemos que encontrar... Esto sí que es algo que tenemos que hacer. Encontrar la manera de conseguir el martillo órfico de Rafael. Este es el plan que tengo yo. La trama que voy a seguir va a ser la de Orfeo. Y veremos a dónde nos lleva. Y si no nos lleva a ninguna parte o nos lleva simplemente una pelea o un conflicto, pues bueno. Pero esa es la intención que tengo. Lo que sí que voy a hacer primero es irme al campamento para hablar con mi Sora. A mí me mola el personaje de ella, ¿eh? Mola. La diablesa ahí. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. ¿Será el gato? Claro, ¿lo puedo saber de alguna manera? No, por tipo.
A ver. Igual hay uno de visión de alguna cosa, ¿sabes? Rollo visión verdadera o algo así. Y con eso puedes... No sé, estoy flipando. O sea, estoy flipando, estoy inventándomelo, vaya. No tengo ni puta idea. Pues no hay nada, tío. Y este tampoco va a tener nada. Este no tiene un mojón. Pues vaya castaña. Por cierto, elixires. Voy a ponerme el de ferocidad. Que es el que voy a llevar en el 90% de los casos. Por cierto, en estas mierdas he mirado que, claro, a veces te pide... ¿cómo se dice? Ingredientes diferentes, ¿sabes? No te pide, por ejemplo, en la mayoría de casos... Bueno, en la mayoría de casos, por ejemplo, las pociones... Bueno, no, te pide sal también. Bueno, no, sal es de bocadito de pícaro. Bueno, no, en realidad no. Te pide la mayoría de cosas diferentes. Pero a veces hay en algunos que sí que te pide el mismo... La misma cosa. Pero claro, no es este caso. Qué putada, ¿eh? Mira, aquí está. Pues de este voy a hacer 4. Porque este es el que va a llevar ella prácticamente siempre. O sea, es un elixir que lo que hace es darte... ¿cómo se dice? La capacidad de mantener la concentración. Es la polla. Este está muy bien, sinceramente. Que aguantes todo tipo de daño. Me parece brutal. La vela de Lolth y cenizas de Dagaiz. Este es para la espada, pero no me acuerdo qué coño era. Uy. Uy. Venenos. ¿Dónde estaba? Bueno, no, recubrimientos era. Malicia. ¿Ves? Pero bueno, de ferocidad ya tengo muchos. Entonces no es algo tampoco que digas, madre mía, tengo que tenerlo, ¿sabes?
Ya está, suficiente. El de Coloso. Este es el que hice. Que te da +1 a las tiradas de ataque y al daño. Y superas la resistencia del daño mágico. Este es la polla, sinceramente. El de reducción tampoco es una cosa... ¿sabes? Este está bien. Lo que pasa es que, claro, luego hay que tirarle algo de fuego para hacerle... eso, pues de lo que se trata. El elixir. De resistencia universal tengo varios, ¿no? Sí, tengo 3. No son un huevo, pero bueno. Esto para Astarion. Esto para Astarion. Esto para mi hombre Gale. Esto para vender, tío. Todos vemos en la oscuridad aquí. Bueno, menos Gale, pero Gale lleva luz siempre. Estos son los de aguante, todos. Elixir de resistencia de tal, de cual. El de heroísmo está muy bien. El de gigante está bien, pero tampoco... o sea, no sé. Antes me pondría cualquier otra mierda, ¿sabes qué eso? Este le puede ir muy bien a mi hombre... a mi hombre... ¿cómo se dice? Phobos. Vale, sí, este es el aceite este de, ¿sabes? Que le pegas y luego le haces daño de fuego y le metes un ostión guapo. Ese está bien, sí. No es una locura, pero está bien, está bien. Vale, aquí estamos con Will. A ver qué nos cuenta. Shit. Father's been taken. Sí. And Mazora started to scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? Ah, tiene que pasar una noche, ¿no? Pero si estaba allí, tío. ¿Dónde coño lo va a llevar? I couldn't even fathom a guess. Though, I doubt we'll need to wait long for answers. We'll have answers soon enough. Let's talk to Mazora. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Mind flayers are like devils. They just sport tentacles rather than wings. Clever, manipulative, exploitative. The Emperor says he's a friend. I think we'd be fools to believe him. And maybe it's true. Maybe Stelmane allied with a mind flayer and subjected the city to their political will. Or maybe he made an offer she couldn't refuse. O la manipuló simplemente mentalmente con sus poderes psiónicos. A saber. I met her twice. The first time, I was a boy of 7 or 8, at a banquet in the Flaming Fist's honor. One look and I was smitten. Chestnut hair that flowed behind her like willow fronds, as she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, Stelmane was different. Even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Every word she spoke took great physical effort. A stroke victim? I asked Father later. No, he said. A stroke survivor. You sense uncertainty in Will's voice. He
questions his father's explanation. Hombre, si me lo quiere contar... A ver, te digo... Bueno, voy a tirar otra vez porque tengo 4 de... Hostia, un 14. Putada. Bueno. If there is, I'm not aware of it. Ah, ya, claro. I couldn't say. But think about this. My father was Tadpole. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. To exert control, he must first sow chaos. A tyrant strategy, as father would say. These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. Eso es cierto. Y con estas no he hablado desde que estoy aquí, tío. Es increíble. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most... Voy a ver con Isabel a ver si me dice algo nuevo también. Keeping very well, I hope. Pues no, están aquí de atrezo. Bueno, está bien. Ah, hostia, la carta de Arabella. Mira, la tinta aún está fresca y la carta ha sido redactada con una cuidadosa letra. Oye, tú, parece que estoy en deuda contigo. Para empezar, me has librado de ver cómo es la barriga de una serpiente por dentro. Pero además, me has dejado quedarme en tu campamento. Y además, has averiguado lo que les pasó a papá y a mamá. Ahora estoy sola y el hombre esqueleto dice que eso es bueno. Que solo tengo que dejarme guiar por la urdimbre. Al parecer, tira de mí hacia Puerta de Baldur. Así que iré allí, primero. En fin, gracias por todo, no lo olvidaré, Arabella. ¿Reunir aliados de qué? Si es una niña, cabrón. Pero que es una niña, cabrón. ¿Qué cojones quieres que haga, hijo de la gran puta? A ver, que es muy fuerte, ¿eh? Por lo que parece tiene algún tipo de hechicería rara. Pero una cosa es eso y otra cosa es que le pides que vaya a la puta guerra, ¿sabes? No sé, digo yo, ¿eh? Tampoco soy un genio aquí de... Lo que no sé, tío, es dónde cojones está Bolo. No recuerdo si hablé con él o leí... Porque en mi otra partida encontré una carta de Bolo por aquí. Yo creo que fue en mi otra partida, igual fue en esta. Que decía que... que se iba porque había un aliado que tenía problemas y necesitaba encontrarlo. Y yo dije, pues ok, ¿sabes? Pero aquí no sé si fue en esta partida o fue en la otra. Entonces no sé si aquí va a pasar lo mismo o lo que sea. No tengo muy claro nada. Vamos a ver si continuamos ahora esta baja ciudad. Y a ver qué nos pasa. Uf. Qué mal va esto, tío. Solo voy a probar, ¿eh? O sea, no voy a hacerlo, pero quiero saber si se puede. Mira, por aquí no se puede ir, vale. Era para saber si era viable pegar un salto ahí. Ah, vale. Es una pantalla de carga. Sí, claro.
En teoría estamos ya en Baldur's Gate. Y tenemos que buscar a la compañera del elefante volador, que es el investigador, para hablar con ella y ver qué podemos hacer. Tenemos cositas. Pero mola, el juego tiene unas historias que son brutales, tío. Son la polla. Además, es lo que digo yo, porque aquí si tú reclutas a Minzara es una tía que está loquísima. Rollo, es una genocida, básicamente. Es una asesina y está loca. Pero si te creas un personaje para rolearlo del rollo así, ¿sabes? Que sea un hijo de puta y en el sentido de malísimo, ¿sabes? De que le guste matar gente, destripar cosas, traicionar a sus compañeros que son buenos y demás, pues oye, puedes hacerlo y a tomar por culo, ¿sabes? Y aquí a lo mejor pues te alías con él, con Gortash, o te puedes aliar con Oran, a lo mejor, si te ofrece una alianza de algún tipo. Puedes cargarte a todo Dios, ¿sabes? Y a mí me molaría hacer una runa así, de full terrorista, ¿sabes? Estaría guapo. Ay. Estoy leyendo la conversación esta. Bueno, pues muy bien, aquí a tope. You must agree this is ludicrous. How are we meant to survive without our livelihoods? La verdad que sí. My herd are dairy goats. I bet they're going to slaughter them, the poor things. Pobres vaquitas. My husband's still in the outer city with the few cows we have left. How am I going to tell him we have to give them up? Are they gonna pay us for the animals they take? Like elves they are. Y un huevo de pato. Ay. Se buscan aventureros para misión peligrosa pero rentable. El maestro Roakan, arcanista Azcatla y recluso de la torre Ramacid precisa personas valientes y emprendedoras. La misión consiste en explorar un templo lleno de obstáculos y recuperar el legendario artefacto Canción Nocturna, con el fin de preservarlo en Puerta de Baldur. Abstenerse débiles de corazón y obtusos de mente. La fama, la gloria y una increíble fortuna guardan. Canción Nocturna. ¿Qué actualizado? Pero si este ya lo tenemos. Claro, no sé. No es un artefacto, es una persona. Pero bueno, sí, la estafa está ahí, ¿no? En que él sí que lo sabe y ella no. You? I know you. How delightful to meet in person. Though you're shorter than I expected. ¿Qué dices? Más bajo.
Que no, más alto no puedo ser, literalmente. Pero bueno. How is such an overrated question. It's the who and the why that matter, darling. My name's Estra Stir, journalist. Buah. I speak to the people of Baldurs Gate so our readers don't have to. Ya. Esta es la puta hora en esta otra vez. I work for the greatest broadsheet in this storied city. It's my job to know who is who. I imagine you'll be becoming quite familiar with it soon. You are, after all, the star of the next Baldur's Mouth Gazette. No one ever does, my sweet. But look on the bright side. You'll be famous. It's our juiciest edition in an age bound to get everyone talking about you. Qué bien. Darling, we can't let the readers decide what the content is. We've editors for that. Now, if you'll excuse me, I've really said rather too much and written rather too little. Good day. Extra, extra. Hello? Does anyone want to buy a gazette? Que es el mismo que tenía antes. Sí, es el mismo que ya pillé. Pero está súper chulo, ¿eh? El cacharro, mola. Still can't fathom that they hang folk in this city. Those gallows get more use than... Every 10 day, I write into the Baldur's Mouth about it, and every edition... Un patíbulo aquí. Tajo se llama, muy bien. ¿Qué está pasando aquí, tío? Citizen is unconscious and won't be waking up anytime soon. One blow and she drops like she's dead. Well, maybe she is. Used to think those things were gonna make me feel safer. What did she even do? I bet nobody knows. I didn't see her do anything wrong. I don't like this. I don't like the look in some of their eyes. ¿Pero qué ha pasado, tío? No entiendo nada. Nadie me lo va a decir. Street trash need to watch their tone. I don't tolerate disrespect. If all these folks can just keep their shit together, maybe nobody... Ah, muy bien. O sea, la han noqueado, básicamente, ¿no? Cojonudo, tío. Don't get too comfortable. It's only a matter of time. Sorry about the pong. We've been on the road for more than... Thank helm we made such good time. The army of the Absolute are back. Certainly encourages a brisk pet. Sí, ¿no? Es un buen motivo para apurar, ¿no? If you're here to report something, don't bother. The thug
docks are getting bolder. My husband's been mugged twice this. You be safe out there. About time. The Manip assured me a builder would come around a 10-day ago, and hold it. You're not the builder, which means I've got no use for you. Hooligans at the Mermaid have been using my shutters for target practice. And that's not the half of it. I've had to replace the same window 3 times now, not to mention the mess they've made of my front door. Now either you learn to fix my broken shutters, or you wag your tongue elsewhere. Muy bien, muy chachi. Vale, bueno, sí, esto simplemente está aquí. Ah, no, esto es un puño normal. Pensaba que era alguien especial, rollo. How many times do I need to say it? You sent word about a lead, said that I should come see you about it. Of course, madam. Let me just... Forgive me, why are you here? Is this some kind of sick joke? Do you have any idea what I've been through these past few days? My daughter Vanra, my little girl, she's missing. This stupid, useless fist said she had a lead, but she must have been stuck in Dream Mist or something. Madam, tell me. You said... she was... Parásito. taken from a tavern? You catch the barest tendrils of magic coiled around the flaming fist. Yes. Habrá sacado un 20, ¿sabes? Blushing mermaid down by the docks. I told you 100 times. Why aren't you listening? Voy a tirarlo, ya que he sacado la tirada, pues oye. Igual saco un crítico, o igual saco un 1 y me cago encima, literalmente. Muy en carácter, la verdad. No sentiré nada raro. What were we discussing? What is happening? I feel like I'm going mad. Her name is Vanra. She's 7 years old and has red hair, like me. We were in the Blushing Mermaid when she was taken. Just Se up quedan by the como docks. pillados, ¿sabes? No, unless you count a couple of old drinking mates at the next table. But they'd be no help. They barely remember their own names. I was sober though. I swear. I stop in the maid for a drink sometimes. But it was only a quick one. Of course. The front of house, Bosun Gannet was there, and the owner of the Blushing Mermaid, Captain Grizzly. Neither lifted a finger to help me look. It was awful. Increíble. Thank you. I'll head home. Can't stump. Your tools were stolen, right? No, you were mugged. Wait, I'm mixing you up with another citizen. I'm terribly sorry. I'll get back to you. Es increíble que no se enteren de nada, ¿eh? Commander Portier, acting marshal of the Fist. If you have a crime to report, please wait out. Si tienes algún problema, que no me lo cuentes a mí. Voy a meterme en la prisión, a ver qué encuentro. A lo mejor hay algo especial, o yo qué sé, ¿sabes? O hay alguien que digas tú, hostias, este tío que hace aquí.
Ah, es alcohol. Letrina. Parece que no hay nadie. Bueno, esto es que básicamente si la lías parda te van a mandar aquí. Básicamente es eso. Yo creo, vaya. Qué sueño. Ah, coño, por aquí se puede ir. Cooking as fast as I can. Those fish. Vale, bueno, entonces estos son los inútiles de los puños que están, por algún motivo los están, bueno, a lo mejor no es solo que los estén controlando, sino que realmente la ciudad es una mierda y no trabaja aquí ni el, bueno, y la guardia está comprada y demás, pero como tampoco lo sé,